A ver, posee el segundo ejército más poderoso del mundo, según el ranking anual de Global Firepower. En el año 2016 invirtió en el sector de la defensa más de 82.000 millones de dólares, según la globalstrategy.org. La modernización de sus fuerzas armadas continúa y no es algo de ahora, no. Se ha contemplado así en los llamados planes estatales de armamento. ¿Saben de qué nación les hablo? Seguramente no, de Rusia. En medio del actual contexto que vive con Ucrania, el presidente Vladimir Putin anuncia una renovación del ya poderío militar del gigante euroasiático, incluyendo además un potente misil balístico intercontinental. Esto es Detrás de la Razón, ya vamos a pasar al análisis. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Desde su llegada al poder como presidente de Rusia, Vladimir Putin impulsó una importante reforma de las Fuerzas Armadas, motivada también por la expansión de la OTAN en el espacio postsoviético. Ahora el mandatario promete que las Fuerzas Armadas rusas no dejarán de perfeccionarse teniendo en cuenta las amenazas y riesgos potenciales, aseverando que el gigante euroasiático será más fuerte todavía. Мы будем и дальше развивать и укреплять наши вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав. Среди приоритетных направлений – оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперед. Rusia tiene el segundo ejército más poderoso del mundo según el ranking anual del Global Firepower. Lo cierto es que la modernización de las Fuerzas Armadas rusas continúa y se han elaborado diversos objetivos como los llamados planes estatales de armamento. En este marco, el país desplegará el primer sistema de misiles balísticos intercontinentales Sarmat para finales de año. Войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство. Ya han pasado 119 días del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Y Putin dice que está orgulloso de la acción del ejército de su país. Сегодняшние офицеры и солдаты России – наследники поколения победителей. Внуки и правнуки героев Великой Отечественной самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ. Ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов, отстаивают мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие. Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои.
El resurgir militar de Rusia ha creado una creciente tensión con Occidente, sobre todo por su empeño en proteger sus fronteras con Europa. En la actualidad, el gigante euroasiático ha sabido adaptarse mejor que Occidente a los confusos escenarios del conflicto actual y dispone de una variada gama de opciones para enfrentarse a las guerras de nueva generación, estando mucho más capacitados para el mando que en el pasado. Allí el contexto, la fortaleza militar rusa que hoy en día es reconocida en el mundo entero. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas para la jornada. Con nosotros hoy Fernando Casado, analista internacional, profesor universitario desde Rosdohan. También estará con nosotros José Antonio Alcaide, analista político, militar retirado, experto en estos temas de defensa y militar desde la capital de España, Madrid. Ya con nosotros conectados, vamos a darle la bienvenida. Fernando, gusto saludarte. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Dani? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Gracias a ti y también, José Antonio, un gran saludo y abrazo para ti hasta Madrid. ¿Qué tal? Lo mismo te digo, un gran saludo a ti, a Fernando y sobre todo a nuestros televidentes, que sin ellos no seríamos nadie. Así es, nuestros televidentes que día a día se conectan con nosotros acá para estar informados y conocer los mejores análisis de la voz de ustedes. A ver, no es un secreto que desde la llegada del presidente Putin pues al Kremlin se ha ido renovando y reformando pues el poderío militar y la capacidad en este sector del país, de Rusia. Pero ya de por sí, y voy a iniciar contigo, Fernando, siendo ya poderoso y el cuarto en el ranking mundial de mayor gasto para la defensa, ¿qué punto de inflexión va a marcar en definitiva este nuevo anuncio de repotenciarse militarmente y en el contexto en el que se está viviendo actualmente allí en la Europa del Este? Pues yo creo que no cabe duda de que a nivel mundial estamos en un rearme militar, ¿no? Sí. Tanto el conflicto en Ucrania, que quizás es el más ilustrativo de la conflictividad internacional, pero después también vemos la situación de China en su área de influencia, Estados Unidos y la grandísima cantidad de bases militares que tiene a lo largo y ancho del mundo, y también el interés porque el negocio de las armas pues siga siendo uno de los más prósperos y de los que se saque más beneficios a nivel global. Por no hablar de que en Estados Unidos por cada 100 habitantes hay 120 armas. Esto da lugar a que obviamente hay una gran conflictividad que se va a traducir necesariamente en la adquisición de armamento. Rusia hasta el momento es uno de los países que tiene una mayor cantidad de gasto en relación a su PIB, un 4,1%, creció el año pasado en un 2,9%, necesita por supuesto sanear y mejorar y renovar su armamento, porque además ve cómo la tenaza de la OTAN se cierne alrededor de sus fronteras, y esto de alguna manera pues lo estamos viendo claramente en donde además Rusia probablemente no está cumpliendo los objetivos militares con la celeridad y la efectividad que le gustaría. Entonces, esto hace que obviamente se tenga que llevar a cabo una mayor inversión en armas, que además, por consecuencia del conflicto también en Ucrania, tiene un efecto multiplicador en todos los países que tratan también de rodear y de acosar a Rusia, porque lo mismo está ocurriendo a lo largo y ancho de los países de la Unión Europea. España ya dijo que iba a cumplir con la cuota del 2%, Alemania va a establecer un fondo extraordinario de más de 100.000 millones de euros para renovar también su armamento. Entonces estamos en una posición extremadamente delicada, porque incluso a nivel de armas nucleares se está dando un incremento de la inversión y de la expansión de los almacenes de este tipo de armamento, que sabemos que además terminaría en la aniquilación de la raza humana o del género humano, de darse un próximo conflicto con armas nucleares.
A ver, José Antonio, contrasto contigo esta misma interrogante que le hice a Fernando, ese punto de inflexión que marca este nuevo anuncio del presidente Putin de repotenciarse militarmente y para ti significa que pues Rusia se siente de alguna u otra forma, aún con todo lo que ya tiene, se siente debilitado o se siente en desventaja delante de un posible ataque de la OTAN. Bueno, hay varios factores que no hemos tenido de momento en cuenta. Lo primero, lo más importante es que Putin es un hombre que tiene un gran sentimiento patriótico. Eso es muy importante, algo que no está sucediendo en Europa. Ahora mismo los líderes europeos son gente que lo único que se preocupa es de su cuenta corriente y se preocupa de cada 4 años que le voten en unas elecciones. Pero realmente no hay ese sentimiento de patriotismo que además también ha abandonado el pueblo. Y es muy importante, el hombre es básico y fundamental, el soldado de a pie. Y más en una situación como la actual, en que la edad media de la gente en Europa y en Rusia también, por culpa de algunas situaciones que el globalismo ha creado, como es el aumento indiscriminado de abortos, hace que el número de soldados, el número de posibles combatientes sea menor del que debiera, y también que la edad sea más alta, casi el doble de la que existía en la Segunda Guerra Mundial. Es un factor muy importante y que nadie tiene en cuenta. El hombre es un arma en sí mismo. Y luego, respecto a las otras armas, estoy totalmente de acuerdo con Fernando en muchísimas cosas, casi en todo, pero lo cierto es que Rusia tiene que ponerse muy en serio. ¿Por qué? Porque en el lado occidental, en lo que es la OTAN, lo que es Estados Unidos, hay un interés económico brutal por que haya nuevas armas y porque esas armas sean más efectivas. Pero es más un interés económico que un interés de otro tipo, como el que puede tener Rusia, en el cual lo que busca es armas efectivas que defiendan a la patria. Es dos conceptos completamente diferentes que hay que tener muy en cuenta. Y también, y ahí termina, es muy importante el terreno donde nos podemos encontrar en una guerra convencional. De la atómica yo no hablo porque ahí se acaba la historia, como bien ha dicho Fernando, pero es muy importante que tus armas estén diseñadas y adaptadas al suelo donde las vas a utilizar, porque no es lo mismo las llanuras de Ucrania que los Urales o, por ejemplo, el fértil creciente, o sea, Irak e Irán. Qué interesante esta frase, José Antonio, que nos dice, para la reflexión, el hombre es un arma en sí mismo. Y de hecho, y ya más adelante lo abordaremos, y tú como experto en estas áreas militares nos los dirás, para muchos expertos en la materia o los entendidos dicen que de hecho si Rusia ante un escenario bélico, ante un escenario de ataque, llega a accionar rápidamente lo que tiene hasta el momento, podría pues medírsele, ¿no?, cara a cara a las fuerzas de la OTAN, pero tendría que ser una respuesta muy rápida en momentos decisivos ante una guerra. A ver, Fernando. Cierto. Así es, Fernando. Ahora muy posiblemente veamos o esperemos las reacciones de Occidente, quizás ejercicios militares también en la zona, Estados Unidos, la OTAN sobre este anuncio de Putin, pero quizás no es cuestionable o contradictorio el que pues Estados Unidos y la OTAN sigan armando Ucrania, lo estamos viendo allí conforme pasa el tiempo y justificándose pues en la necesidad de defenderse, pero si se trata de Rusia pues se sataniza. Bueno, está claro que Occidente siempre va a defender sus intereses y sus puntos de vista y lugares de enunciación. Están utilizando a Ucrania como un chivo expiatorio para precisamente tratar de desgastar a su real enemigo, que es Rusia, en donde además los intereses de que no haya una integración euroasiática, es decir, que no exista una buena relación entre, en este caso, el bloque de la Unión Europea o la Europa Occidental y Rusia. Este conflicto le viene de perlas pues para crear una mayor dependencia de Estados Unidos respecto de sus socios de la Europa Occidental, como lo estamos viendo, por ejemplo, en el hecho, simplemente como muestra un botón de cómo han
incrementado ya los países de la OTAN su presupuesto en defensa, mayor armamento militar y desde luego que la utilización de Ucrania para de alguna manera dinamizar el negocio armamentístico es algo que tampoco podemos dejar de atender, ¿no? Continuamente desde el Reino Unido, desde Estados Unidos y desde la Unión Europea lo que se está haciendo es inundar a Ucrania de armamento para tratar de desgastar al ejército y a la propia Rusia y al propio Putin como líder político, al mismo tiempo que obviamente quien está sufriendo es la población ucraniana y el territorio ucraniano, que está siendo en muchos de los lugares en donde se está actualmente desarrollando el conflicto totalmente devastado, ¿no? Entonces, pero que en esta historia ni buenos, en esta historia lo único que hay es malos y muy malos, ¿no? O todos son muy malos, en el sentido de que la consecuencia va a ser mayor armamento, mayores riesgos para la población, porque eso es lo que a lo que nos lleva el que los estados gasten cada vez más dinero en armamento y que después también, como contrapartida, haya menos gasto para políticas sociales, para hospitales, para educación, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, lo que está ocurriendo con ese tipo de conflictos es que otra de las consecuencias es que hay un desgaste de la propia democracia. Es decir, la propaganda a la que se somete también actualmente a los estados es de tal magnitud, ¿no?, que al mismo tiempo creo que el sistema democrático como tal se está viendo duramente desgastado. Y esto es otro de los riesgos o daños colaterales que está esta guerra produciendo a lo interno de la vieja Europa, ¿no? Si es que tenemos que tomar como referencia a la Unión Europea y a los países de Europa en el conflicto, porque el terreno de operaciones es en el terreno europeo que se está produciendo. Interesante esto, y ya vamos a esa parte más social y económica que pareciera de algún momento dejarse a un lado por privilegiar la defensa en nombre también de la protección de esa democracia. Pero antes de ir a ese punto, José Antonio, quisiera abordar contigo algo también que tiene que ver precisamente con el arte militar, y es que Putin reveló que a finales de este año pues entrará en servicio el primer misil balístico intercontinental llamado Sarmat. Hoy por hoy, ¿no? ¿Cómo y en especial Rusia qué poderío le da tener un misil de esta capacidad, de este tipo intercontinental, y además cómo logra disuadir a sus adversarios con este misil en particular? Bueno, la verdad es que el RS-28 que tú has nombrado, el Sarmat, bueno, esa denominación parece ser que no va a ser la final, sino que la final va a ser SS-30 Satan II, pero bueno, estamos hablando del mismo artilugio. Es un sistema, más que un propio misil, es un sistema de misiles que inicialmente estaban pensados como fuerza de defensa antiaérea. Pero lo cierto es que el diseñador y la gente que ha construido los primeros de prueba y que se han utilizado ya, se han dado cuenta de que es un arma con múltiples sistemas, múltiples proyectos, múltiples usos. O sea, no es un arma tan específica como en un principio se pensaba. Y eso es lo que la hace verdaderamente peligrosa. Porque algo que inicialmente era simple y llanamente para derribar uno o varios objetivos, aviones o helicópteros o los drones que están tan de moda y que además son un verdadero peligro en el campo de batalla, hay que plantearse muy seriamente cómo derribarlos, se ha convertido en un sistema de lanzamiento de misiles que pueden ser lanzados desde el centro de Siberia y que pueden caer a una distancia como pueda ser el propio Estados Unidos. Es decir, es un paso tan adelante, es un paso que la verdad el propio Putin ha dicho, y Rusia en definitiva tiene esa llave en la mano, que no es exportable. Es decir, hay muchísimas armas que se fabrican en Rusia y que se venden a terceros, pero que esto no, porque han descubierto que el resultado final del producto es muy superior a lo que ellos esperaban. Y este producto tiene posibilidades múltiples, es decir, ellos pueden lanzar un misil que a su vez se puede convertir en diversos misiles que no tienen por qué ser exactamente iguales. Es decir, existe la posibilidad de que lancen un misil que lleva un misil balístico intercontinental de tipo atómico y al mismo tiempo están lanzando algo
que sirve para derribar a los misiles que van a tratar de derribar a ese misil, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego además tiene algo muy interesante, que es su velocidad que le hace primero difícilmente detectable de entrada, y cuando tú te quieres dar cuenta que está en el aire, no tienes tiempo de respuesta apenas contra él. Eso por un lado, y lo cierto es que no necesitas tener una base fija como pasaba hace 50 años, llena de lanzadores fijos. No, estás en un camión que le permite moverse. Bueno, entonces, en definitiva, sí puede servir para la disuasión y, por supuesto, para el campo de batalla de tenerse que utilizar. A ver, Fernando, fíjate, ¿cómo contrastamos, ya pasando a otro factor, a otro punto, cómo contrastamos que en medio de los vaivenes económicos en Rusia, de lo que además significa el tema de sanciones, el tema del boicot a su crudo y a su gas a la hora de venderlo, Moscú esté teniendo la capacidad para, pues, invertir en el fortalecimiento, valga la redundancia, de sus fuerzas militares, quizás cómo explicar que logre que quizás las afectaciones en lo económico no radiquen en lo militar? Bueno, yo creo que cuando estás en guerra la prioridad es invertir en armamento, en defensa, ¿no? De hecho, lo está haciendo también la OTAN, sí, que indirectamente, ¿no?, utilizando, como decíamos antes, ¿no?, para llevar a cabo su experimento de acoso en contra de Rusia. Entonces, bueno, si hay que reducir, como decías, políticas en detrimento de reforzar la política en defensa, pues se hará, ¿no? Rusia es uno de los países, junto con Estados Unidos, o China, que invierte más de su PIB en armamento, un 4,1%, y en relación al año pasado se incrementó en un 2,7%, y lleva el último lustro incrementando paulatinamente la inversión en armamento. Probablemente la situación que vive en el conflicto en Ucrania pues va a hacer que tenga que rearmarse y que sustituir todo lo que se está utilizando, ¿no? Es decir, todo el armamento que está siendo utilizado, y también las pérdidas humanas, y al mismo tiempo las indemnizaciones y pensiones que deben de llevar a cabo en momentos en los que también pierdes soldados, ¿no? Porque no olvidemos que también están habiendo víctimas militares. Entonces, obviamente, esto es lo que provocan las guerras, una cada vez mayor cantidad de inversión en defensa en detrimento de otros rubros, ¿no? Y de nuevo, también lo vamos a ver en Alemania, porque si Alemania a lo largo de los próximos 5 años, como ya he dicho, ha llegado a cambiar, a transformar, a reformar su constitución para poder establecer un fondo extraordinario de más de 100.000 millones de euros en armamento, pues eso tendrá que salir de algún lado. Sí. Y probablemente se vean también de alguna forma golpeadas todas las políticas en materia de salud, educación, etcétera, en Alemania, y lo mismo en el resto de los países, la propia España, ¿no?, que estamos además ahora en una situación de crisis energética, pero al mismo tiempo, pese a que, porque no solamente se ha sancionado a Rusia y no solamente se está viendo golpeada la economía rusa, Rusia también, con la situación del embargo que se le quiere en principio, pero que está teniendo un efecto boomerang, ¿no?, de tratar de aislar a Rusia y de tratar de dejar de comprar y de comerciar con sus combustibles fósiles, está dando lugar a una crisis sin precedentes en materia energética en Europa. Eso está haciendo que al mismo tiempo se pueda dedicar menos dinero y atención a subsidios, a tratar de paliar la crisis energética, porque estás invirtiendo más en defensa, ¿no? Ya. Entonces creo que es un perder-perder para todos los que están actores involucrados. En definitiva, José Antonio, ya me queda escaso minuto para cerrar, poco menos. Si tenemos que valorar o poner en una balanza, ¿está Rusia preparada para atajar, afrontar pues estos tipos de guerra, no solo en lo convencional, sino las llamadas guerras híbridas, que incluso hoy se lanzan aplicando la ciberguerra, también la desinformación? ¿Cuál es tu valoración final como pues militar retirado en este sentido? Vamos a ver, Rusia tuvo una caída muy importante en su capacidad a partir de la desaparición del muro, a partir de la desaparición de la Unión Soviética, pero ha tenido la suerte
de encontrar a un líder como es Vladimir Putin, que es muy importante, que el líder de un país piense en su país y piense en su gente. Eso ha hecho que de una capa caída, como dijésemos tipo muy español, hayamos pasado a un ejército que se puede medir y que de hecho se está midiendo con la OTAN y con Estados Unidos, porque Ucrania no es nada más que la primera línea, la carne de cañón que se está comiendo la guerra. Pero la guerra realmente, lo que es, por ejemplo, los ciberataques, lo que es la información a través de satélites, la inteligencia militar, el material lo está poniendo todo Estados Unidos y lo está poniendo toda la OTAN. Es decir, ahora mismo Ucrania no es nada más que el campo de batalla y los ucranianos es la carne de cañón que está poniendo la OTAN. Bueno, ya van más de 119 días. Vamos a ver hasta qué punto va a llegar esto. Les agradezco a ambos, Fernando, José Antonio, hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo análisis. Que estén muy bien. Muchas gracias, Dani. Vale, Dani. Un abrazo. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Nuestras Fuerzas Armadas van perfeccionándose en todas las ramas más importantes y este perfeccionamiento redundará en el provecho del ejército, la flota y la organización militar del Estado. No hay duda de que seremos aún más fuertes. Este fue la reiteración de Putin.